Bueno, pues bienvenidos a este otro episodio de Conversiones Hablamos en una nueva versión y intentando acercar a los amigos que no están tan cerca, que nos separan algunos kilómetros, pero que por gloria de Dios han aceptado seguirnos en esta iniciativa. Para mí es un placer presentarles a una jovencita que conocí en una peregrinación maravillosa que ha sido para mí en este camino de fe y que me enseñó mucho, mucho de fe y pues para gloria de Dios es ferviente, pues una católica muy, muy juiciosa, pero también ferviente de un gran santo del que vamos aquí a conversar. Bienvenida, María José, preséntate a nuestros oyentes. Hola Cata, bueno, antes que nada agradecerte por invitarme al podcast. Bueno, así como decías tú, pues nos conocimos en Medjugorje. Yo soy María José Duarte, tengo 25 años. Soy una joven católica, siempre digo que por convicción, ya no por obligación. Y en mi proceso y en mi vida San José ha sido demasiado importante desde el minuto cero hasta ahorita. Y pues espero que hoy, dentro de toda esta historia y esta conversación que vamos a tener, pues entienda la importancia de lo que viene a ser San José en la vida de nosotros como seres humanos, que nunca va a ser un papá pues lejano, sino siempre un papá presente. Así es. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese origen del vínculo con nuestro maravilloso San José? ¿Cuándo empezó en tu vida? ¿Qué te inquietud? Bueno, entonces, cuando yo soy la menor de cuatro hermanos, ¿sí? Mis primeros hermanos, pues mis tres hermanos son hombres. El último fue, o sea, nos llevamos 9 años de diferencia. Realmente mis papás en ese momento no estaban contemplando tener un hijo porque ya mi mamá, pues ya había pasado, digamos que ellos se casaron a los 20 años y pues tuvieron a mi hermano mayor, luego a mis otros dos hermanos, y cuando tenía 35 años recibe la noticia de que va a quedar embarazada nuevamente. Y mi papá, en ese entonces, mi papá fue militar. Mi papá en ese entonces era, bueno, los dos eran muy devotos, muy católicos, y mi papá era muy afín a San José, empezó a estudiar mucho su vida, y él era parte de una comunidad acá cerca a Bogotá, en Facatativá, que eran los señores de San José, en un santuario. Y ellos iban frecuentemente a hacer unas labores de jardinería para este santuario. Y en una ocasión, pues mi papá, con mucha devoción y con mucha fe, le pide en un rosario a la Santísima Virgen y a San José que desea que este bebé que ya estaban esperando fuera una niña, ¿sí? Em, digamos que ahí, pues para los que son creyentes, de pronto este tipo de misticismos o de este tipo de milagros que se dan a veces, mucho, pues a veces sin explicación, digamos, tan racional. Ese día mi mamá, ellos no sabían el sexo del bebé, y ese día mi mamá recibe a través de una revelación de la Virgencita, que pues iba a tener una niña, y la Virgencita le permite conocer que pues esta niña se iba a llamar María José. Entonces nunca hubo una duda de cuál iba a ser como el nombre, no tenían alguna otra em, como opción, por así Alternativa. decirlo. Exacto. Entonces, pues nada, mi mamá no se lo había contado a mi papá. Pasaron unas semanas, hicieron una ecografía, y el médico le dice a mi mamá, pues si usted quiere saber el sexo, acá digamos que el bebé me lo está mostrando. Y mi mamá dijo, pues dígaselo entonces a mi esposo. Y él le dijo, no, sin autorización suya no puedo. Entonces ahí, pues mi mamá ya sentía en su corazón que lo que obviamente le decía la Santísima Virgen era verdad, y el médico les confirma que iban a tener una niña. Entonces mi papá saltó, le dio besos a ese médico en la cabeza, de todo. Yo nací en Cúcuta, norte de Santander. En ese momento también se llamaba San José de Cúcuta.
Nací en la Clínica San José y pues claramente como pidió la Virgencita, pues me llamo María José también. Em, Todo arrancó en ese momento, desde el momento cero, por eso lo decía ahorita. Y de ahí para acá, San José ha estado demasiado presente en mi vida. Creo que pues ha sido como un papá desde lo invisible, por así decirlo, que esperó mucho tiempo para hacerse o sea, como visible, y siempre ha estado ahí desde ese minuto cero conmigo. Mira, como me contabas también, si no estoy mal, cuando nos conocimos, que tu mamita te consagró también desde el vientre. Sí, digamos que mi mami, lo que hablaba ahorita, mi mamá es súper católica, súper mariana. Digamos que el más impulsador de San José fue mi papá en su momento, pero ellos sí empezaron a hacer pues, la consagración como tal a San José. Mis hermanos también hacían parte de esta comunidad que te digo, entonces frecuentemente iban a hacer como el tema de la jardinería. Y pues éramos una familia de rosario también diario, de misa dominical. Siempre nuestra crianza, nuestra niñez fue muy alrededor de esto. Ujú. Mira qué bonito que se suma todo, ¿no? Por aquí hay un chismosito que quiere oír el cuento. Ay, tan lindo. Le digo, hola María José. Hola. Qué bonita esa historia. Para los que no nos pueden ver, aquí llegó Guido, mi perrito que se sentó aquí al lado. Estamos en un nuevo escenario, entonces él no se puede perder la sentada en el sofá. Tan lindo. Volviendo al tema, mira qué bonito que las preguntas, digamos, que tenía organizadas es como si fue una herencia familiar, si desde que naciste, si en tu hogar, si desde pequeña o en una etapa más adelante de tu vida. Y mira qué lindo como desde el hogar, tus papás, tus hermanos, siempre tuvieron como esa inquietud católica y una formación muy bonita con esa catequesis que tú tuviste pues en tu hogar en ese momento determinado. Y hoy en día que ya eres pues una adulta muy jovencita, pero que has estudiado, que conoces un poco más de San José y pues de toda esa maravilla de incluso llevar su nombre, ¿qué es lo que más admiras de él? ¿Cuál es la virtud que más te resuena en esa búsqueda, incluso pues si quieres llegar a ser santa? Ok. Bueno, pues yo creo que, o sea, San José es un ser humano pues en este momento ya claramente santo, pero en su momento lo veía yo y creo que me ha servido mucho entender desde esa humanidad, entonces lo veo como un padre terrenal cercano. Y desde sus virtudes yo puedo entender, pues primero la facilidad de la obediencia, ¿sí? De la humildad, de cierta forma también el amor también desde la paciencia y desde el comprender, claro, como el no ser protagonista, como también impulsó pues la historia de Jesús. Eh, pues lo admiro totalmente, es un hombre lleno de demasiadas virtudes y para mí en estos pequeños como años que he vuelto como a retomar mi fe, para mí ha sido muy valioso entender el papel de San José, que si bien solo lo nombran 4 veces pues en la Biblia, eh, hoy en día tiene un furor muy grande porque fue el papá terrenal el que lo crió, el que estuvo ahí en muchos momentos, así como en los relatos de Ana Catalina de Merrick, pues se ve esa presencia de él cuando era niño, quien lo enseñó pues obviamente a tener sus valores como hombre, ¿no? Y creo que también una de las virtudes que más he intentado apropiarme, sobre todo ahorita siendo joven y viviendo, digamos, una fe un poco más consciente, ha sido también el tema de la castidad. Em, Me parece espectacular. Creo que desde la consagración también uno puede entender muchas formas de vivir estas virtudes y de tener esas herramientas que Dios nos dio a través de San José, pues también desde la Santísima Virgen, pero entenderlas, apropiarlas para luchar cada vez más contra el pecado.
y pues ese San José, ¿no? El modelo de paciencia, de justicia, de, de obediencia, y creo que pues él es el completo. Yo siempre lo admiro es por eso, ¿no? Como que en su ser todo lo que resonaba, cada una de esas virtudes pues en su corazón, y cómo lo exacerbaron o lo llevaron aún más a ser un hombre pues sumamente bondadoso, sumamente especial, milagroso de cierta forma también, pues a través de esos dones que le daba Dios a él. eh, y pues para mí nunca ha sido casualidad de por qué Dios lo escogió pues a él para ser el papá terrenal de Jesús. Sí, exacto. Eso a medida que uno va queriendo a San José, porque uno pues lo entiende como ese padre adoptivo, ese padre terrenal, pero a medida que uno va conociendo un poquito más, a pesar de que no hay mucho en el Evangelio, muchas historias pues pausables que uno vea, digamos, yo me imagino y fuese, digamos, algo grandísimo, que porque San José nos entregó lo que era Jesucristo como humano. Ujú. Gracias a San José, Jesús se sabía la palabra, respetaba las cosas buenas, quería ayudar a las personas y claramente pues uno tiene en nuestra fe pues que Jesús es Dios en la tierra, pero esa parte humana, esa parte que en muchas ocasiones nos hace pecar a nosotros tanto, San José tuvo que moldearla de una manera tan amorosa que pues al final de cuentas sí, claro, yo creo que el simple hecho de que un niño, un joven que a sus 30 años se inquietara tanto y aceptara además de la manera como aceptó la voluntad de Jesús, es porque San José tuvo que también darle unas herramientas de fe, de todas esas virtudes que estudiamos cuando leemos a San José, que de verdad uno no se imagina en ese santificado del silencio, porque él nunca, ni siquiera estuvo en la vida pública de Jesús, como de verdad tanto amor que le dio a la humanidad que él sabía que se le entregaba. Y alguna vez yo hablaba con alguien que de pronto, y pues Dios es perfecto, María sufrió muchísimo con todo el proceso de la crucifixión y todo, que hay una parte de mí que quiere pensar que, ay, que de pronto San José no hubiera aguantado ese dolor. Y seguramente por eso Dios planeó que en esos años de sufrimiento, pues ya San José, al contrario, lo estuviera esperando al lado del Padre. Y tal cual. Y en lo que ahora nos cuentas que pues estás un poquito más cerca de tu fe, a pesar de que digamos creciste en un hogar muy católico o de verdad con unos cimientos de fe bastante importantes, ¿qué fue lo que te hizo regresar o qué momento difícil de tu vida que quisieras compartir te hizo volver a inquietarte por esta fe tan bonita? Bueno, Cata, ahí en esta parte, digamos que va muy alineada obviamente a mi testimonio de conversión. Yo a los 11 años viví un momento muy duro en mi familia y fue la separación de mis papás. Lastimosamente, a pesar de haber sido una familia tan consolidada de amor y tan llena de fe, por diferentes circunstancias, pues tuvimos que pasar esta prueba y desafortunadamente pues eso fragmentó un poco pues nuestra familia. Mi papá pues se tuvo que ir de la ciudad a trabajar en otro lado, y pues él tomó otras decisiones en su vida, y pues ellos llegaron a la conclusión de separarse, de tomar caminos diferentes. Y pues para mí, como fue a los 11 años, fue un momento muy duro, ¿sí? Em, yo era pues obviamente un adolescente, estaba transitando todo lo que yo vivía pues en el colegio, como la menor también de mis hermanos, pues tenía como muchas emociones encontradas, porque a pesar de que yo siempre pues era la pequeña, mm, pues sentía que de alguna forma debía apoyar desde la parte emocional a mi mamá, a mis hermanos, y pues se generó una herida fuerte de abandono sobre esa figura, sobre todo paterna,
Pasaron los años y más o menos como en el 2017 yo me gradué del colegio y ese año pues también recibimos la noticia de que mi abuelo, por parte de mamá, mi nono, pues tuvo un infarto y fue fulminante y pues él murió. Digamos que ahí yo quedé muy desconcertada porque pues eran dos figuras muy importantes paternas mías y pasó un tiempo y mi hermano mayor también tuvo que irse, es médico y tuvo que estar en otra ciudad. Entonces yo quedé un poco como tambaleando, ¿no? O sea, ya digamos no tenía ese papá presente en mi vida, en mi cotidianidad, sí, por cosas de la vida intentamos de pronto tener un círculo más cercano un vínculo más cercano con mi papá, pero pues no se daba en ese momento. Y pues pasa lo de mi abuelo, que para mí fue muy duro, pasa lo de mi hermano y pues también fue una situación muy triste y ahí yo, a raíz de la muerte de mi abuelito, mi mamá se tiene que ir también a Cúcuta a estar con mi abuelita. Ella unos meses, casi, bueno, un añito después, empezó a desarrollar un tema de Alzheimer por toda pues la situación que había pasado también con mi abuelo. Y digamos que mi mamá pues también tuvo que irse. En ese entonces yo estaba empezando la universidad y ahí yo creo que fue los 5 años o 6 años en donde menos tuve a Dios presente, ¿sí? Yo salí de un colegio católico muy mariano, em, pero a raíz de todas estas como heridas que se fueron causando por situaciones de mi vida cotidiana, empezaron a fragmentar mi relación con Dios, mi relación con la Virgen y claramente con nuestro Señor, con Jesús. Y yo siempre me sentí de pronto un poco más distante, a pesar de que a veces acompañaba a mi mamá, no sé, a misa o pocas veces a rezar nuevamente el rosario. Y me fueron pasando una serie de cosas en esa juventud que obviamente fue conocer el mundo, ¿no? Y conocer el mundo de pronto sin esa guía y sin ese acompañamiento, sobre todo de mi papá, porque mi mamá pues intentaba estar presente, pero muchas cosas me tocó ser más independiente. Y en esa independencia encontré mucho libertinaje. Y en ese libertinaje, pues lo que comúnmente vemos en los jóvenes, que es el tema de vivir excesos, el tema de estar con personas que no te favorecen, que te lastiman, y todo eso empezó a ser como una bola, ¿no? De pecado, una bola también de heridas, y llegó un punto en donde, bueno, termino la universidad, empiezo a trabajar, y cuando empiezo a trabajar nuevamente, pues el lugar en donde estaba no viví experiencias tan gratas para mí. Y yo lo veo en que me forcé a estar en un lugar donde no debía y cumplí un ciclo y en ese ciclo tomo la decisión de ya no estar ahí. Y yo siempre digo que en ese punto de mi vida quedé como Job, que literalmente queda sin nada. Me tocó devolverme a Cúcuta, estuve un tiempo allá sin mis amigos, que son mi red de apoyo, viviendo de cerca un poco también como esta enfermedad de mi abuela, sí, como con una crisis, sobre todo en mi salud mental muy fuerte. Y llegó un punto en donde me rendí, ¿sí? Y yo le dije a Dios, yo ya no sé qué hacer con mi vida, necesito que tú tomes las riendas, pero en verdad yo no sé qué hacer. Pero yo sentía mucha vergüenza en mi corazón porque claramente, pues en toda esa época tampoco me confesaba, ni vivía los sacramentos, ni era consciente, dejé de ir a misa, o sea, pasaron muchas cosas y yo le decía a Dios como, pues obviamente yo ya no sé cómo acercarme. Y con la Virgencita a mí me pasaba era que yo ya no me sentía afín también desde ese amor materno de verla a ella como una mujer llena de virtudes, pues yo estaba muy distante a eso. Y pasaron unos meses y yo había sacado muchas cosas de mi casa, rosarios, imágenes, de todo. Y llegó unos meses en los que tomé la decisión como de volver a acercarme a Dios, ¿sí? Pero por mí, no porque nadie más me lo dijera, ni siquiera mi mamá. Y en ese momento empecé a escribir. Cuando yo empiezo a escribir, empecé a tener como una forma de comunicarme con Dios mucho más cercana, a mi manera, decía yo en ese momento, y creo que fue una ventanita hacia lo que se venía, porque
porque no estaba, o sea, en ese momento nunca fui consciente de las gracias y las bendiciones que venían a raíz de ese gesto tan pequeño de decir sí, de rendirme a la voluntad de Dios en una situación muy crítica de mi vida. Entonces, en esos meses yo dije, bueno, voy a comprar un nuevo rosario, una camándula, y compré un librito, que justo lo tengo acá, que pero yo ya le había contado a Cata, pero pues para todos ustedes que nos están escuchando, lo voy a mostrar acá para los que lo están viendo. Qué bello. Y el librito es un devocionario a San José. Realmente acá resume creo que la mayoría de las oraciones, o sea, el mes, los 7 domingos, la novena, la treintena, explica un poco el tema de los dolores, de los gozos. Y yo no tenía ni idea de todo lo que yo me iba a encontrar y todo lo que yo iba a aprender de San José. Para mí, el volver a encontrarme con San José fue volver a tener un respiro en esa figura paternal, tal vez porque en ese momento yo veía a Dios Padre muy lejos y yo dije, bueno, San José ha estado a lo largo de mi vida, San José yo me lo encontraba en iglesias, en conversaciones a veces con ciertas personas, creo que también en el simple hecho de llevar su nombre hacía como tener un vínculo muy especial con él, que tal vez yo nunca lo explicaba, pero era como una forma de tener un papá presente, ¿sí? Y en ese punto de Mira quiebre de qué, mi qué vida, bonito que te acarició la vida y tú misma sí, lo buscaste. así fue, así fue. Yo creo que así funciona mucho la voluntad de Dios y la fe, de cierta forma, y los procesos de conversión, y es lo que yo he aprendido es como, bueno, Dios es un caballero, San José es un caballero, y ellos jamás van a obligarlo a uno a dar algo que uno no quiera, pero sí necesitan que uno tenga un corazón, pues, por lo menos arrepentido o con ganas de tener un sí pequeño para que Dios transforme la vida de uno. Y creo que San José se valió de eso para decir de una vez la agarro y no la suelto, y así ha sido hasta el momento de hoy. En este devocionario había algo que me parecía muy bonito y fue que bueno, si tienen la oportunidad de comprarlo, de leerlo, súper recomendado. Y también, si alguno ya lo ha hecho, viene como primero a entender un poco lo de los dolores y demás, entender la importancia de San José, que era lo que hablábamos ahorita, y es el papel de él en la vida de nuestro Señor y de la Virgencita, cómo fue ese custodio, también cómo fue ese protector, cómo fue ese papá presente que nunca ha dejado, pues primero a la Sagrada Familia, pero tampoco a la Iglesia. Y dentro de este devocionario, yo entendí que San José fue la puerta o fue el camino también para llegar a Jesús, para llegar a la Virgen. Eh, Normalmente cuando uno hace las consagraciones, pues uno siempre dice en las consagraciones, por ejemplo, marianas, pues es a Jesús por María, ¿no? Y en mi caso fue un poco desde San José a María y a Bien, nuestro Señor. Entonces, como en mi caso sí ha sido un poco el protagonista, aunque él a veces no quiera hacerlo, porque igual ellos nos invitan siempre a decir al Hijo, y a entender pues esa divinidad, pero San José siempre fue eso, ¿no? Y ahí tú pides muchas bendiciones en el libro, y es primero que interceda por ti en tu aspecto, en tu familia, en tu salud, en la parte de protección, ¿sí? Porque pues es terror de demonios, el que acompaña en las buenas muertes, el que acompaña también en la enfermedad, pero San José también es ese camino, y yo pedí acá en una oración que está muy pequeñita, que era el aumentar la fe, porque a veces nos pasa es que nosotros solamente nos acercamos a Dios por alguna petición o por algún por milagro, ¿no? favores. Ah, Pero por favores. Entonces, es muy cortica, la quiero leer porque para mí creo que fue muy bonita, y claro es que sí. algo que yo constantemente la hago pues para arraigarme mucho más al don de la oración, porque San José, por lo menos ustedes se dan cuenta en la Biblia, en las 4 escenas, primero es muy obediente, pero también confía muy bien en la palabra de Dios, y a través de los sueños, que vienen a ser un papel muy fundamental, pues es el medio también de oración que tuvo esa llamada cercana con Dios. Y el orar
a través de San José permitió como abrir ese sí de él, así como la Virgencita dio su sí a tener a nuestro Señor en el vientre, pues San José también dio ese sí de ser el custodio y la protección en el momento en que los estaban persiguiendo, en el momento en que tuvieron que devolverse otra vez. San José también dio ese sí, y ese sí es muy valioso también para la historia de nuestra fe. Entonces, pues, bueno, rápidamente lo quiero leer acá y es para pedir el don de la oración. Entonces dice, Santísimo José, que hallaste a Jesús en el templo, concédeme que en tu compañía y en la de tu casta esposa María Santísima busque yo a Jesús. Enséñame a orar para que halle a Jesús, le tenga y no le deje, y así persevere en su santo servicio hasta el fin de mi vida. Y ahí también nos dice, en las tentaciones, siempre decir, San José, ruega por mí. Al levantarnos, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Y al acostarnos, Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Y finalmente dice, bondadoso San José, esposo de María, defiende a la Santa Iglesia y al Sumo Pontificie y ampara a mis parientes, amigos y bienhechores. Amén. Amén. Sí, es Es maravilloso, poderosa. muy linda y todo, digamos, los devocionarios me parecen también muy lindos porque desengloban esa poquito que hay de historia de San José en todo lo que hizo, en todo De ese acuerdo. esfuerzo, porque fue un esfuerzo superhumano, o sea, ahí sí, de coger a su familia, de defenderla, o sea, realmente gran parte de la historia que se pudo realizar con Jesús es Ujú. por el sí de San José. Sin Así ese es. hombre capaz de todo lo que hizo, no tendríamos hoy la fe basada en el amor que él también le inculcó a Jesús. Así es. Y también quería contarte otro pedacito y fue, seguramente muchas personas tendrán esta devoción. Y así como empecé con el tema del rosario, porque bueno, compré el devocionario, después ahí empecé a rezar el rosario yo sola, empecé después a ir pues, a la misa, a comulgar. Sí hubo esta imagen, ha estado muy presente en mi vida y en mi mesa de noche, y es este San José, Ay, que dormido. es un San José dormido, es un San José dormido. Y, y bueno, ahí en ese pedacito yo quería contar es claramente también, o sea, San José, y eso se ve mucho pues también en la consagración y demás, y es entender que ellos también vivieron una humanidad con miedos, entender que también no, de pronto Dios los cogió desprevenidos. O sea, la Virgencita ya la sentía en su corazón, pero seguramente en su vida ellos no alcanzaban a magnificar en ese momento cuando se le presenta el ángel a la Virgencita o cuando San José pues también recibe la noticia, em, que ese va a ser el plan de Dios para ellos, ¿no? Pero igual después cuando se pierde nuestro Señor en el templo, o sea, todas las emociones reales que uno vive en carne, ¿sí? En la parte terrenal, ¿no? El miedo, la incertidumbre, el dolor, la tristeza, la alegría, 100%, pues también son característicos de ellos y es como entender que el camino al cielo viene a entender ese plan de Dios desde nuestra humanidad, desde estas vivencias emocionales, ¿sí? Y eso no va a restar nunca como digamos, nuestro valor hacia Dios, porque a veces, digamos, volviendo un poco al tema de la salud mental y demás, yo creo que no había mencionado eso, pero pues yo soy psicóloga. eh, en este momento, pues también estoy haciendo una maestría en asesoría de familia y desde esa parte de psicología también he podido entender cómo ellos nos permiten desde ese espejo de humanidad entender lo difícil que también es llevar enfermedades de salud mental, de depresión, de ansiedad, de incertidumbre, y cómo ellos son capaces de acompañarnos en eso y de ayudarnos a que Dios nos dé la respuesta de entender el plan, ¿sí? Seguramente nosotros no, hoy en día, pues no tendremos como las respuestas a ese futuro que Dios tenga para cada uno de nosotros, pero ellos sí nos dan de pronto esa tranquilidad desde la obediencia
la capacidad que un sí tiene para que Dios proyecte todo un plan asegurado no solamente para nosotros, para nuestras familias, sino para la humanidad. Y creo que esa es la invitación también a dejarse llevar por San José. Y en esta imagen yo constantemente lo hago, pues obviamente es una interpretación también de San José y es poder desde la fe, pues dejarle peticiones debajo de él, peticiones que nos parecen esas causas imposibles, porque igual esa es una de las virtudes también más grandes de San José y es hacer posible lo imposible. Eh, y también es poderle dar como y entregarle estas peticiones para que él, en ese sueño profundo en donde Dios se revelaba, le daba verdades, le ayuda a entender también su misión, porque, bueno, en la consagración, en una parte, el padre Calloway, él menciona también cómo se ha tergiversado un poco ese concepto de San José aborreció o negó un poco su papel en el momento en el que él sabe que debe asumir y que su virgen, perdón, su esposa está encinta y pues claramente ella era virgen, no tenían, digamos, algún tipo de relación eh, pues íntima y cómo a través, digamos, de la historia se ha podido de pronto un poco malinterpretar de que él no la quiso, de que la quiso dejar sola. Y creo que ahí el padre lo que nos mencionaba mucho es, no era eso, era que él se sentía un poco indigno de Ajá. estar con ella en ese momento, de recibir y de ser ese padre terrenal y él no sabía por qué Dios de cierta forma lo estaba escogiendo a él, ¿no? Y dentro de esa humildad decir, yo no quiero ser el protagonista de esta historia, pero ahí es cuando el ángel claramente le dice, pues José, o sea, Eres tú. eres tú, eres tú y por amor a Dios y por amor también a tu fe, porque fue un hombre demasiado lleno de fe, le dice el ángel y le confirma, si eres tú y Dios sabe las virtudes y los dones que te ha puesto en el corazón porque los pone Él para custodiar a su propio hijo. Y qué bonito es esa relación, ¿no? Filial, el entender que Dios, teniendo la capacidad de tenerlo todo, simplemente Ujú. pudo venir a revelarse humanamente como lo hubiera querido, pero él escogió una familia y él escogió venir a través de una madre y criarse a través de un padre y darnos ese consuelo de entender que esa es la institución de una familia, de caminar hacia un plan de Dios juntos, que cada uno tiene una misión distinta, pero que complementan ese plan de Dios. Y San José fue un protagonista, así él no hubiera querido, y de un tiempo para acá es lo que ha permitido también a través, bueno, de San Juan Pablo II, a través de los distintos santos que también nos han acompañado en esta, digamos que en esta modernidad, entender, ¿no? Entender cuál era ese papel de San José. Y hoy en día San José nos ayuda a eso, nos invita a entender el plan de Dios, a vivirlo con obediencia, a bajar la cabeza y aceptar la voluntad, aunque a veces nos cueste, a vivir en la oración y a moldear nuestros corazones, a permitir tener un orden también en nuestros impulsos, en nuestros deseos a veces desenfrenados. em, y ese sí es el camino, pienso yo, y creo que San José es un gran aliado para caminar ese camino. Así es. Y mira qué bonito que a través de la conversación nos has contado algunos acontecimientos que sabemos hicieron parte de la vida de San José. Y dentro de ese estudio que has tenido, de esa inquietud por San José, ¿tú cuál consideras que fue el momento en su pobre humanidad que fue más difícil durante el tiempo que le tocó responder como papá de nuestro Señor? Bueno, yo creo que hay varios, lo que decía ahorita, como el tema de los dolores, que pues él sintió claramente. Em, el primero era el que ya mencionaba, como el tema de el rechazar, o pues si se puede utilizar esa palabra que no siento que sea la apropiada, pero de pronto del no El, sentirse digno, más bien, el dudar de pronto. Ujú. ajá, pues, de tener a la Virgencita como esposa. Yo creo que fue muy difícil para él porque claramente lo que hablamos ahorita, pues se sintió súper indigno, como de ver toda esta misión tan hermosa y esa mujer llena de virtudes
y decir, Señor, o sea, esta mujer pues también es, dentro de tu amor es una perfección, pero desde esas virtudes, y no sé si voy a ser capaz de asumirlo, ¿no? De todo lo que conllevaba en esa época también el tener, pues, o sea, si alguien se enteraba de todas las consecuencias que hubieran podido tener, ¿no? Las mujeres pues quedan marginadas por temas de adulterio, o sea, tantas cosas, le hubieran podido matar, o sea, muchas cosas que hubieran podido pasar. Y yo creo que fue ese primer dolor de él de decir, ¿qué hago? ¿No? Entonces creo que fue ese miedo de pronto que se presenta ahí. El otro dolor que se marca mucho es el tema de cuando nace el niño Jesús en el portal de Belén, en el pesebre, y el niño Jesús, pues obviamente siendo Dios, siendo todo, y la humanidad, nosotras pues tan cortos como de poderle dar un gran recibimiento físico, ¿no? Creo que uno de ese dolor que él sintió fue de pronto esa impotencia de no haber podido tener un lugar maravilloso, majestuoso, sí, como digno de lo que venía pues, a tener el niño Dios y lo que fue en un portal de Belén lleno de pobreza, digamos, de cierta forma, en un lugar muy humilde, en un lugar pues lleno de animales, o sea, que de pronto no tenía las condiciones para tener al niño. Ese fue como otro dolor que él tenía, como de impotencia. Em, bueno, acá también lo mencionan un poco como el tema de la circuncisión, pues claramente por su fe en ese momento y que él igual caminaba dentro de la fe que profesaba pues nuestro Señor y pues entender que en algún momento, o sea, yo creo que eso le pasa mucho a los papás, ¿no? O sea, si el niño se cae y se raspa y tener que sufrir el dolor de no quiero que le pase nada, pero entender que eso también tiene digamos, como un orden dentro de sus creencias. Y pues él sufrió un montón con eso porque claramente él decía, pues es Dios en este bebé y no quiero que le pase nada. Entonces creo que ahí también era esa fuerza de empatía con él. Em, Cuando ellos ven la profecía de Simeón, que claramente es uno de los dolores también más fuertes de la Virgen, cuando les muestra que pues a través de nuestro Señor ella iba a sentir cómo le atravesaba una espada su corazón. Y San José tener que escuchar eso y saber que en algún momento la misión de nuestro Señor, así hubiera sido un niño, iba a ser entregarse a la humanidad. Yo creo que él comprendió que Dios entregaba tanto amor a través de Jesús al mundo, pero que no iba a quedarse solo en eso, en el sentido de iba a haber algo, iba a haber como un sacrificio de amor que iba a ser muy complejo de entender porque era entregar al hijo, o sea, ¿sí? Y creo que fue muy duro para él porque en el silencio y en la prudencia que él tenía, igual recibía las revelaciones de Dios. Y él sabía que nuestro Señor, siendo un niño noble, siendo un niño puro, tantas cosas bonitas, pues en algún momento iba a tener que sufrir por la humanidad. ¿Y de qué manera? Y, y fue muy fuerte para él porque, pues no es fácil, o sea, imagínate el día de mañana, no sé, de pronto los que nos están escuchando, como que tengas tú a tu hijo y que te digan que en algún momento tal vez vaya a tener un sufrimiento muy fuerte y tú tengas que vivir con eso. Creo que esa es una de las cosas más fuertes que ha tenido que soportar de pronto el corazón de San José. Bueno, el quinto ya solo me faltan tres, pero quería mencionarlos todos. ¿Por qué? Porque siento que Claro. todos son importantes. mm, y creo que es igual que nuestra Virgencita. O sea, a la larga es resignificar ese dolor, ¿sí? De entender que el camino de la fe pues es duro desde el sufrimiento, porque habrán pruebas y habrán cosas que nos hagan sentir de pronto que no que Dios esté lejos, sino que Dios necesita que nosotros aprendamos y vivamos desde esas experiencias, em, emociones fuertes, ¿sí? Que nos hagan otra vez volver a confiar en Él, ¿sí? Creo que esa es la mayor enseñanza que uno puede entender a través de los dolores. Entonces, el quinto dolor, pues es el tema de la educación, ¿sí? De cómo él se sentía todo el tiempo, pues como afanado por educar y servir a nuestro Señor.
y pues claramente todo lo que pasa pues en el viaje a Egipto. No es fácil, no es fácil. Creo que en cualquier momento Jesús pudo haberse, digamos, comparándolo como con un joven de hoy en día, un niño de hoy en día, eh, que se revele ante sus papás y les diga como, no sé, tú no eres mi papá verdadero, o no sé, o sea, como de pronto en esos pensamientos humanos de nosotros. Pero también nuestro Señor entendió desde el minuto cero, ¿sí? A través de su gestación, a través de sus primeros años de infancia, de su adolescencia, de su juventud, inclusive su adultez, que él debía rendir también esa obediencia a su padre terrenal, que él sabía que él no era su padre biológico, pero espiritualmente le debía ese honor, esa reverencia de cierta forma a José, porque igual él era el orden, él era de cierta forma la voz en su casa, ¿no? Y Eh, además de la manera que se cumplieran los profetas, ¿no? Los descendientes de David, tenía que ser así. exactamente. Y la fe, pues, en este mundo terrenal tenía que un humano mostrársela, enseñársela. Ujú. Exacto. Y, no, y pensamos no solamente, creo que eso no lo hemos tocado y creo que también es algo muy bonito y es el labor, ¿no? El trabajo. San José, Así, ahorita, algo muy bonito y también de mi testimonio que lo quiero compartir un poquito más adelante, es ese refugio de que popularmente pues nos refugiamos, ¿no? En poder tener el trabajo, en que él es el patrón de los obreros, y porque también dentro de un trabajo humilde, o sea, pensemos en que nuestro Señor no tenía necesidad de nada. ¿En qué sentido? Él no, si hubiera sido por él, pues él no hubiera tenido ni siquiera que trabajar de cierta forma porque pues era el Hijo de Dios, o sea, él podía perfectamente, no sé, uno se imagina como joven, como no sé, como que se le apareciera comida o no sé, manantiales o sí, y como también San José dentro de ese orden social, dentro de ese rol de papá, que muchas veces nos pasa a nosotros como hijos, es el papá orienta un poco hacia donde uno quiere trabajar o estudiar y demás, y viene a ser ese modelo de educación en la familia. Y como San José, a través de algo tan sencillo y tan bonito que pues era la parte de la carpintería, que creo que en el texto bíblico ay, se me va la palabra porque es un poco compleja, que es, espérame, ¿cómo es que se llama? El tecto, porque ese era el labor real de San José, que realmente se traduce como obrero, o sea, como artesano, por así decirlo, no exacto, porque necesariamente, hasta cosas de, recuerdo por ejemplo la historia con San Judas Tadeo, que ellos pues son primos y ellos trabajaban haciendo letrinas, como, pues, como, pues por decir, un baño comunal, o sea, desde la cerámica, el cemento, digamos, de esa época, todo eso lo aprendió a trabajar Jesús. exactamente. Creo que se llama tecton, me parece. Esa es la palabra. Entonces, como que ahí en esa parte es como a través de sus labores, ¿no? De ser constantes, de las maderas, de esa construcción del taller, sí, o sea, Jesús, pues la misión de Jesús en el mundo era ser el salvador de nuestra humanidad, pero igual tuvo un trabajo, digámoslo así, y se mantiene, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, The Chosen, o ve como estas representaciones que ha tenido igual Jesús en ciertas películas y demás, y pues siempre fue pues también un carpintero, o sea, igual que su papá. Eso a mí me parece espectacular porque siento que le enseña a uno también la humildad del mismo Dios, reconocer el valor del trabajo, de tener esa capacidad de uno de saber que a pesar de que la misión de uno sea mucho más grande, como desde el trabajo, desde las tareas, hay un servicio y hay una entrega de amor hacia cosas que necesita la sociedad, ¿no? Entonces, seguramente, de pronto ustedes han escuchado como los milagros también que ha hecho pues San José a través de muchos testimonios que han sido muy sorprendentes. Me parece que en Estados Unidos está como el tema de la escalera que aparece, pues que se presenta un señor a tallar una escalera en el convento de unas monjitas, en la iglesia de unas monjitas. Em, También, que es la más importante, claramente en la parte de Canadá, ¿sí? El santuario que hay en Canadá.
cómo se le presenta a este señor que es un guardia de seguridad, para enseñarle que pues él es como el vigilante, el que acompaña como este santuario y demás, y cómo le da también desde, desde ese acto y desde ese trabajo, digamos, sencillo, cómo Dios se vale para hacer algo mucho más grande. Entonces creo que San José siempre ha sido un aliado muy grande en la parte de los labores. Y bueno, ahí quería sumarlo muy rápidamente y es, como se acuerdan de pronto en el testimonio ahorita que les contaba, yo tuve que dejar mi trabajo, o sea, por situaciones de mi vida que no estaban como tan enfocadas en ese momento. Y ahí es cuando, a través de todo eso, pues yo también me refugié en la incertidumbre. O sea, yo siento que viví con San José y lo cogí de la mano y le dije como, bueno, tengo miedo, tengo incertidumbre, no sé qué vaya a hacer. Y le pedí muchas veces, hice la consagración a San José, me acompañé todo el tiempo como de este devocionario, de las novenas, ¿no? De esa constancia y esa persistencia también en la oración. Y San José claramente me mostró que antes de yo recibir un gran trabajo, y quería hablarlo ahorita porque tal vez, o sea, yo soy psicóloga, pero yo trabajo en recursos humanos y escucho todo el tiempo historias de amigos, de personas cercanas, de los candidatos que yo tengo, obviamente ansias de trabajar, ansias de a veces, no sé, de pronto emociones frustradas porque uno siente que perdió, que no sé, que lo echaron o que tuvo que renunciar y que tal vez esa parte del trabajo se ha sentido un poco frustrada porque no sale, ¿no? No se da, no se presenta. Y en mi caso yo les cuento acá una verdad y es, yo duré ahorita 1 año y medio sin trabajo. Em, no fue fácil, sí, creo que lo viví en carne propia y por eso les puedo decir a ustedes si alguno está pasando por alguna situación de no tener trabajo, que obviamente pues están con sus familias, con necesidades y demás, o simplemente por temas de productividad, porque emocionalmente una vez siente que el trabajo es eso también, o sea, el tener habilidades y talentos para poner el servicio y cuando a veces no tenemos esos espacios, pues uno se frustra. Y yo creo que lo que a mí me enseñó San José fue primero a ser paciente. La paciencia es una virtud dura porque no es solamente es decir, listo, sí, yo espero y ya. No, o sea, la paciencia trae incertidumbre, trae frustración, trae miedo, o sea, hacia la otra cara de la moneda, digámoslo así. Pero la paciencia es esa seguridad de que cuando uno confía en Dios y cuando uno se entrega y cuando uno se da al servicio de Dios real, Dios nunca falla y Dios nunca va a dejar las promesas de lado, sino al contrario, Dios va a darte lo que anhela tu corazón, si es su voluntad también, y Dios ya tiene abiertas Plan. esas puertas de Ujú. cada lugar donde uno tiene que estar. Yo a veces le digo a algunos amigos, Dios ya sabe cuáles van a ser esas próximas sillas en las que vas a estar sentado. Entonces, ten fe y ten paciencia de que todo lo que pasa hoy tiene una razón de ser. Pero vivir la paciencia, entenderla, ofrecerlo también, es duro. Yo, por ejemplo, hay algo que Pues me parece muy bonito y es, en ese tiempo yo decía, bueno, ¿qué hago? A veces, no sé, cosas de hacer tareas de la casa, como barrer, organizar, demás, no sé qué, que a veces uno dice, bueno, en lo sencillo, ¿no? O sea, como de pronto no estoy generando un ingreso, pero yo me levantaba todos los días y cuando hacía oración, yo cuando barría o cuando hacía limpieza y demás, yo le decía a San José, ayúdame a entender humildemente que esto también es un trabajo digno de Dios y que Dios se está valiendo de estos momentos de mi vida para enseñarme a tener más templanza, a ser una mujer con una virtud más hacia la nobleza, hacia la humildad, ¿sí? Y a veces de pronto en eso pequeño se nos olvida entregarlo a Dios y Dios se vale de esas cosas pequeñas. O sea, pequeñas digo para los ojos de la humanidad, porque realmente el tú todo, levantarte todos los días, para las que son mamás y demás, y entregar todo ese servicio que muchas veces no es el más remunerado, em, sí tiene una remuneración muy grande en el cielo y sí tiene una remuneración muy grande para Dios. Eso por un lado. Y lo otro es, por ejemplo, yo me sostuve, y quería ahí contar muy rápidamente, y es, yo me sostuve a través también de mis manos. Yo tengo un emprendimiento ahorita católico, pues de varios como rosarios y como accesorios, digamos, católicos. Y yo dije, bueno, o sea, he aprendido, también he sido súper artística como desde pequeña y creo que también ahí viene un poco la mano de San José, de esa parte artesana que yo digo, por eso
me gusta tanto como rescatar ese talento de él. Y es a través de las manos, Dios también se glorifica, o sea, Dios a través de un rosario, de una pulsera, de una medalla, de un denario que tú hagas, yo empecé a entender que nunca era lo físico, sino lo que llegaba a eso, ¿sí? Entonces, espiritualmente me forzó mucho, me dio primero, pues digamos que a nivel terapéutico, o sea, psicológico, hacer temas de manualidades y temas artesanales, por así decirlo, es muy bueno porque tu mente se desconecta mucho de la realidad y estás enfocado en lo que estás haciendo. Entonces, eso también, o sea, es súper, súper recomendado en terapia muchas veces, a tener esos hobbies pequeños, ¿no? El pintar, el colorear, el dibujar. Y vale que hay un montón de personas que tienen y se muestra el talento de Dios en eso. Pues lo vemos obviamente, no sé, en las pinturas tan majestuosas que hacen de la Sagrada Familia, de la Virgen, de San José, en todos esos tallajes. Y San José se valió también de mis manos, pues Dios a través de mis manos, para poder llegar a personas y empezar un apostolado a través de eso. Entonces ahí yo empecé a hacerlo y yo no sabía qué magnitud iba a tener eso. Entonces resulta que a final del año 2024 yo empecé, pues yo así empecé a asistir a muchos grupos de jóvenes católicos, a rosarios, a vigilias, además. Y ahí viene una historia muy bonita y es cómo nos conocimos Cata y yo, que ella ya lo contó, pero pues nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en la peregrinación. Pero resulta que yo en esta peregrinación, yo no tenía trabajo, yo no tenía recursos suficientes en ese momento en mi mente y en mi bolsillo, para hacer lo que conlleva una peregrinación pues a Roma, a Medjugorje. Y ahí quiero que vean también la grandeza de uno entregarse en humildad a Dios y entregarse también a San José para ser ese, ¿cómo decirlo? Como ese patrocinador, digo yo, ese que nos provee de cierta forma. Y San José fue muy loco porque yo vengo, le cuento a mi mamá, quiero hacer esto con fruto del madero, quiero hacer esta peregrinación. Y mi mamá me dice, me pudo haber dicho, estás loca, no, o sea, ¿qué estás pensando? No tienes trabajo y además te quieres montar en un viaje súper costoso. Y justo en ese momento mi mamá me dice, listo, hagámosla con toda. Lo peor que puede pasar es que no vayas, pero vamos a buscar la forma. Y confiando en Dios, nunca va a ser nuestra forma y nuestros recursos, sino siempre va a ser la providencia de Dios. Y llega, como digamos, ese primer pago. Y cuando teníamos yo, ¿de dónde van a sacar esa plata? No sé qué. Yo tenía ahí un tema con una tarjeta de crédito y sin mentirles, la tarjeta estaba bloqueada. Y sin mentirles, el 19 de diciembre del 2024 se desbloquea la tarjeta, no tengo ni idea cómo. Y es el primer abono que yo hago a este viaje. eh, y al día siguiente la tarjeta vuelve a quedar bloqueada. Y yo creo que, bueno, para los que no saben, pues obviamente los 19 de cada mes es día Josefino, inclusive ya esta semana en 3 días tenemos nuestro día en el año de San José, es un día donde se derraman muchas bendiciones para los que, pues obviamente somos fieles creyentes también de esta devoción josefina. Y, y ha sido muy bonito porque, claro, o sea, uno dice, ¿cómo van a ser los medios, no? Pero Dios se encarga de decirle, confía. Y parte de este viaje, bueno, empezaron a llegar donaciones, yo hice una rifa también de un San José dormido. Entonces, como que hubo cositas en donde San José igual estuvo ahí, o sea, todo era obviamente providencia de Dios, pero San José me decía, yo estoy acá apoyándote, yo estoy acá siendo el patrocinador de este encuentro que más allá de un Qué viaje fue un maravilla. encuentro súper espiritual, de potenciar mucho más lo que yo entendía en mi mente de mi fe y de tantas cosas que vivimos pues allá. Y así fue, y a través de este trabajo de mis artesanías, por así decirlo, pues también pude pagar una parte. Entonces Dios a veces no es quedarnos sentados esperando, ¿no? Y frustrados, sino a Sí, veces en lo pequeño Dios va también actuar. transformando. También actuar, pero muchas veces, o sea, no crean, los procesos de conseguir trabajo claramente muchas veces no te llaman, muchas veces te dicen que no, muchas veces te ignoran, pueden pasar un montón de cosas, pero Dios también en esos no, hay
da bendición, uno, y dos, te va preparando para fortalecer tu corazón en algo que Él necesita, que Él tiene preparado para ti. Entonces, si ustedes me preguntan, yo renuncié a mi trabajo en mayo y exactamente un año después, en mayo, yo estoy montada en un avión, bueno, final de abril, porque ya iba a empezar mayo, pero final de abril, Sí. estoy montada en un avión con un montón de personas maravillosas, viviendo una fe católica súper arraigada y yendo al centro de nuestra fe, que claramente es el Vaticano, todo lo que uno vive en Roma, Asís, Medjugorje, que es un lugar de peregrinación enormemente eh, Maravilloso. maravilloso. Entonces, miren cómo Dios va haciendo cosas sin uno saber. O sea, yo estaba barriendo en mi casa, yo le estaba entregando ese trabajo al Señor y yo no sabía en qué momento Él me iba a abrir esas puertas para algo mucho más grande de lo que yo me hubiera podido imaginar. Entonces, para mí, eso fue algo y es, Dios se vale de pequeños sís en nuestro día, inclusive, ni siquiera, porque a veces también caemos en eso, ¿no? Que decimos, listo, ya la conversión y muchas veces vivimos nuestra fe acomodada, pero es como todos los días nos levantamos a decirle sí al Señor, sin ponerle tantas trabas, sino abriéndole realmente el corazón y cómo Él nos lleva a lugares que nunca hemos pensado tal vez ir y además que fue mi providencia, o sea, yo en ese viaje tuve un montón de cosas, yo decía, Dios pone a uno pruebas de austeridad también, o sea, de entender la Sí. pobreza, que inclusive viene muy arraigada esa parte de la humildad, pero también la pobreza, por ejemplo, que decía ahorita de San José de los Dolores, ¿no? El no tener recursos para ciertas cosas y como en la humanidad uno se siente mal y afligido, pero en la realidad es Dios, uno tiene que confiar y es Dios ya lo tiene todo preparado, o sea, a ti no te va a faltar Totalmente. nunca nada desde la creación, o sea, si le da a todos los días alimento a los pájaros, a los animales, a todo, ¿cómo no va a hacerlo con la creación más buena que ha tenido, que es el ser humano? Y y yo lo viví, o sea, en carne propia. Les cuento ahí muy rápido también, tuve un día en donde se me quedó la maleta en el bus, yo dije, no, dejé toda mi plata y todo, afortunadamente el bus se tenía que ir, volvió, pero el bus pasó una noche, digámoslo así, pues lejano, donde yo me estaba quedando, yo tenía todas mis cosas importantes ahí, y Dios me dio una enseñanza muy importante de desprendimiento, que a veces en esa Y no fue la austeridad. única prueba. Bueno, esas otras pruebas fueron más duras, que fue voy a terminar esta y ya cuento esas dos que pasaron al principio. Y esa primera prueba, pues, o sea, bueno, esa fue un poquito después, ya estábamos allá, pero cuando él me enseña ese ejemplo de austeridad, de desprenderte inclusive de lo que a veces uno carga más en el bolso, que son las cosas más importantes, y cómo Dios te pone alrededor personas que también van a darte desde esa providencia que tiene Dios, ¿no? Entonces, llegó el momento en donde yo decía, o sea, se los juro, me quedé sin hasta un rosario, o sea, no tenía ni cómo orar en el lugar más importante de oración del mundo, y llegaron un par de angelitos y me dijeron, no te preocupes por nada, acá hay un rosario, escoge el que tú quieras, te lo pagamos, estamos en oración y demás, y yo confié en Dios que mi maleta claramente el día siguiente iba a estar. Ahí, amo de lo que contaba Cata, fue claro, en esta peregrinación yo creo que a veces el mal también lo quiere perturbar a uno y demostrarle y hacerlo dudar muchas veces en estos procesos porque uno no, o sea, yo creo que el mal sabe lo más importante que va a ser Dios en la vida de uno y es cuando más está ahí encima como queriendo arruinar planes, pero claramente él intenta arruinarlo como al principio no le sale y ya Dios tiene el control de todo, pero al principio también fue una prueba de paciencia fuerte porque cuando me monté al avión y todo, como que pasaron un par de momentos en donde habían sobrevendido el vuelo, no estaba segura mi silla, me tocó como esperar, después llegamos allá, la maleta nada que llegaba, no, eso fue, o sea, fue una paridera, diríamos comúnmente. Pero ya Eh, iba entrenada en paciencia. Y Lleva nunca, súper nunca se entrenada. desesperó, nunca. No, yo creo que eso las admiraban un montón, porque claro, todos me decían como, no, ¿y por qué no estás? Yo estaría histérica, peleando, no sé qué. Sí. Yo a veces digo como, no sé, puede ser mi historia de vida, pero yo en ese tipo de cosas soy muy tranquila, porque digo, bueno, o sea, creo que y igual, o sea, yo igual sentía un montón de ansiedad en mi corazón, pero digamos que hacia lo externo yo me mostraba muy tranquila, pero yo en ese momento de una empecé, San José, ayúdame, porque en verdad, o sea, tú que haces posible lo imposible, móntame en este avión porque yo cómo voy a llegar a Roma sola y después saber, yo nunca había viajado a Europa y era mi primera vez de todo
y bueno, en ese momento yo no conocía a ninguno de ellos, o sea, yo no sabía, estaba yendo sola, digámoslo así, o sea, en grupo, pero iba sola, no los conocía y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero San José se encargó de decirme, tú, tranquila. Y, y bueno, ya pasamos como toda esa prueba, vivimos todo lo que vivimos en Roma y San José siempre estuvo ahí, San José estuvo ahí. Después que vivimos ese maravilloso viaje con un montón de bendiciones que vivimos y que hoy en día seguimos recibiendo a través de ese viaje, de esa experiencia, que obviamente si en algún momento ustedes han sentido el llamado de nuestro Señor o de la Virgen o de San José para peregrinar, para ir a ciertos lugares, háganlo, porque siento que Dios también permite en esos encuentros, en esos pedacitos de cielo, transformar la fe y el corazón de uno. Y así como tenemos mucho dinero, tenemos dinero para otras cosas, ¿por qué no tener dinero para tener esos encuentros tan especiales? Y ya digamos, terminar, porque yo un poco hablando Ah, y Cata no, no me ha maravilloso. interrumpido. Bueno, em, pues igual yo me fui al viaje y todo sin trabajo, sin de pronto los recursos que racionalmente como ser humano diríamos, pues esta China que está haciendo. em, y pues Dios me dio todo, o sea, Dios me dio todo, no me faltó nada, em, fue una experiencia maravillosa y cuando volví él tenía otro plan para mí porque yo en ese momento de mi vida aún no sabía qué iba a hacer conmigo, o sea, no tenía igual trabajo, ¿sí? No sabía qué quería encaminar otra vez mi vida y me puso una vocación muy linda y era empezar a vivir el tema de las familias. Em, Soy muy joven, no tengo de pronto la experiencia en carne propia en este momento de un matrimonio o de tener hijos, pero sé que Dios me puso en el corazón que ese iba a ser uno de los objetivos en mi vida. Eh, Cuando muchas veces antes yo le había dicho que no lo quería y ahorita Dios me lo fue mostrando. Y resulta que cuando yo volví, el Señor me dijo, bueno, así como Dios nos pide misiones para un futuro, Dios también prepara nuestros corazones y nuestras mentes, ¿sí? Nos da la sabiduría para después batallar esas posibles batallas, valga la redundancia, que Él tenga dispuestas para nosotros. Entonces, ahí se abrió una puerta muy importante y fue el tema de empezar a estudiar en mi maestría que les contaba. Yo pues soy psicóloga, pero nunca había tenido como de pronto o sea, en mi formación de pregrado, nunca había tenido como esa opción de contemplar trabajar para las familias, ¿sí? Pero, y mi enfoque en mi universidad no era sistémico, que es, o sea, era un poco más clínico, ¿no? El sistémico pues va más enfocado en eso, en el tema de cómo funciona el sistema alrededor de la persona, de su familia, de su parte social y demás. Pero Dios me mostró esto y empecé y yo apliqué y también ahí de pronto por si hay algún joven y demás, no tengan miedo como también a lanzarse a veces a cosas que uno piensa que no van a pasar, porque sí pasan si son voluntad de Dios y ahí yo apliqué, soy becada en esta maestría y pues ya llevo, este es el segundo semestre en el que estoy. Todo se dio así, o sea, como que yo dije, bueno, mi plan de vida en este momento tal vez no es trabajar, digamos que desde mi privilegio en este momento mi familia de cierta forma pues pudo solventar un poco esos gastos, pero en el momento yo dije, bueno, voy a formarme y ya después veremos qué pasará, pero los planes de Dios eran otros. Entonces cuando empecé mi maestría, súper emocionada, creo que no fue ni un mes en donde me llamaron para volver a trabajar, llevaba un año y medio sin trabajo. Yo que soy reclutadora les puedo decir, muchas veces uno siente miedo porque dirá, no, pues ya llevo tanto tiempo y la gente no me va a tener en cuenta porque pues el tiempo y el bache de espacio es muy grande. La gente no va a querer, no va a querer tenerme en cuenta para algún trabajo. Pero Dios se vale inclusive de personas que tú ni conoces, que inclusive puede que no crean en lo mismo que tú, ¿sí? Uno no sabe, o sea, uno no sabe, pero Dios se vale de cada uno para ser un instrumento también en ese tejido de vida y me llamaron para una oportunidad de trabajo. Entonces actualmente ya estoy trabajando, ya llevo 8 meses en este trabajo, pero lo más bonito fue que mi día, cuando empecé a trabajar, fue el 19 de agosto. Entonces ahí ha venido siendo una secuencia de 19 importantes en donde San José una vez más me dice, aquí estoy solventando, acá también estoy siendo ese patrocinador,
el que me da barras desde el primer momento para decirme, y no crean, uno tiene miedo, o sea, uno dice, esto no me lo van a dar o no soy suficiente para esto, pero Dios necesita que igual uno se arriesgue. Sí, esas son las decisiones de la vida también y es como tomar riesgos y como puede que te digan que no, que puede ser el no más asegurado ya en el bolsillo, puede que digan que sí y el tener ese sí abre muchas puertas. Entonces ahí Dios me volvió a llamar al trabajo. Hoy en día yo no solo me dedico a eso, pues claramente trabajo, por lo que hablamos ahorita, tenemos que tener un oficio, pero sigo descubriendo el plan de Dios, sigo caminando hacia eso, muchas veces con miedo, con incertidumbre, sin saber cómo vaya a ser, a veces dudando porque pues siendo uno humano, pues recae en eso, ¿no? La duda aparece, los miedos aparecen y no es darse duro porque pues Dios sabe cómo son nuestros corazones, ¿sí? Él nos creó, él sabe los miedos que uno tiene, él sabe las veces en que uno quiere tirar la toalla, eh, pero con mucho amor él vuelve y nos recoge y nos levanta, nos da fuerza, nos da, diríamos acá en Colombia, berraquería para atravesar otra vez esas pruebas. Y hoy en día pues yo me dedico, inclusive, o sea, en mi profesión yo tuve muchas heridas y muchas dudas también desde esa parte de trabajar para la gente. ¿En qué sentido? En la parte terapéutica, ¿sí? O sea, yo llego a un punto donde dije, ya no estoy tan segura si yo lo que quiero es sentarme a hablar de pronto con personas sobre sus temas como diagnósticos, ¿sí? O sea, como sus... ¿Cómo decirlo? Como pues, sus situaciones, digamos, pero tener que diagnosticar o vivir como en esta parte un poco más clínica que igual Cata, yo creo que ella sí conoce mucho más esto por su profesión, pero digamos que para mí, en mi llamado, yo no lo sentía como no me sentía tan capaz. Entonces, Dios también se valió de ese miedo y me dijo, tranquila, o sea, no todo tiene que ser siempre una forma en lo que uno piensa en el mundo, ¿sí? Es como, no sé, estudiar, luego sale el colegio y sale a la universidad y luego trabajar, o sea, no hay un orden establecido y tampoco, espérame un segundo, ay, ya, que me estaban llamando, perdón. Y tampoco es el tema de va a ser a mi forma, ¿no? O sea, como que Dios te va mostrando las maneras. Y en mi caso particular no era esa parte clínica, entonces yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que confiar un poco más, yo no sabía si lanzarme a hacer temas de asesoramiento psicológico y todo, y todavía sigo en el proceso, pero ¿qué pasó? Dios a raíz de estos grupos me empezó a llevar a gente y a mí me empezaron a pasar diosidencias que era que una persona en lo extraño, en lo común, en un día en un santísimo, un día, no sé, en un carro, o sea, como con conversaciones poco a poco que salían de lo natural, por así decirlo, de no tener que trabajar de eso, sino como que fueron espontáneas, yo empecé a ver cómo Dios quería ir moldeando como mi forma de acercarme a la gente. Soy una persona que ha tenido de pronto un poco ese don de consejo y de escucha con las personas desde muy chiquita. Pues yo desde que estaba como en noveno sabía que quería ser psicóloga y a pesar de que no sea de una forma en la que yo me presionaba a hacerlo, Dios me mostró que habían otras formas. Y ahorita estoy acompañando varios jóvenes, estoy también acompañando pues un retiro como tal de jóvenes para papás. Estoy trabajando también desde ese lado, digamos que yo le diría como hobby, pero realmente ese es el trabajo más importante porque es el trabajo espiritual y es acompañar desde la fe católica pues a estas familias que muchas veces tienen sus heridas como hijos, que intentan ser mejores papás. Entonces, justo este fin de semana estábamos en el retiro y vivimos muchas experiencias muy bonitas. em, y qué grato es cómo Dios te va mostrando que sus talentos y los talentos que Él nos da sí van encaminados a algo que muchas veces dudamos y y que ahí está, reafirmando cada vez más. Entonces, pues nada, creo que ese ha sido un poco mi trayectoria. Ahorita lo que le decía a Cata al principio de esta llamada es, yo soy una persona que le dice sí a Dios en todo. Em, Creo que he aprendido y mi papá San José lo ha hecho de decirme, di que sí, o sea, por algo va a ser. Y ahí he estado. De tus propios talentos. Creo que Dios, y pues no por hacerle propaganda a San José, pero Ajá. San José es un patronazgo de muchas cosas
pero yo lo conocí por medio del trabajo. Y Dios sabe cuál es tu talento. Y no es lo que tú veas, no es lo que tú pienses que puede ser buena, sino lo que Él necesita para al final servirle a Él. Ya todo lo que tal vez dudaste, tuviste que esperar mucho tiempo, tener paciencia, pero en algún momento encuentras el punto en que, venga, si aquí lo que más puedo hacer es servirle a Dios. Y pues para San José quiero contarles que pues los que han venido escuchando nuestras historias por medio del podcast, que la persona del trabajo que me ha traído, digamos, a esta inquietud de la fe, fuimos al santuario de San José de la Montaña en Medellín. Ahí compré yo el devocionario y empecé a leer y a leer de San José. Y a San José le entregué muchas dificultades laborales que yo tenía. No han mejorado mucho, pero en realidad mi confianza en Dios ha mejorado un montón. Y les cuento que nuestro productor también, Santi, que está por aquí con nosotros, aunque no ha querido animarse a dar su testimonio, él empezó también a pegarse conmigo en este proyecto por medio de San José. Me acuerdo que fue un 19, que también aquí hacemos la devoción de los 19, y le dije, inicialmente con un rosario de satanudos, él hizo el gozo de, de un misterio para el trabajo. Y le dije, Santi, hagamos la novena San José. Precisamente él estaba también varios meses sin trabajo. Pues simplemente considerar que íbamos a hacer la novena y le salió el trabajo al que él se estaba postulando, que también era una cuestión como de ley de garantías, eso, como la posibilidad era muy, muy remota, y salió. Y cumplimos, hicimos la novena San José, y desde ese momento mi hermano ha tenido diferentes contratos, pero gloria a Dios, lleva todo ese tiempo que llevamos en el podcast teniendo trabajo. Pues San José, de verdad, y digamos ahí viene la siguiente pregunta, Majo, para esas personas que profesan la fe católica, pero que no tienen ese amigo santo al que acudir o al que intercede para llegar a Dios Padre, ¿qué les dices? ¿Sí vale la pena tener un amigo santo? Sí, y bueno, ahí, o sea, desde lo católico, desde la fe, yo creo que Dios nos regaló claramente a San José y a la Santísima Virgen, pues siendo esos primeros santos, digámoslo de alguna forma, San José siendo los santos después de los santos. San José tiene todas las virtudes, o sea, yo creo que si uno de pronto quiere como lo que pasó en mi historia, de pronto yo no me sentía como tan digna de volverme a acercar a Dios o a Jesús o a la Virgen. San José sí tiene la capacidad de, desde el poder que le dio Dios, de acercarnos a ese amor y a ese amor que no busca ese reconocimiento, sino ese amor que quiere transitarnos nuevamente pues al Señor y a la Virgencita. San José es un amigazo, yo creo que es increíble porque los santos, o sea, para pues obviamente no solamente hablar de San José y hacer una invitación también en general, lo primero es, Dios permite los modelos, ¿sí? Humanos, porque no son personas perfectas. Uno empieza a descubrir y a leer, o sea, realmente, no solamente quedarnos en el populismo de confiar en un santo porque sí, sino que Dios te hace la invitación de entender la vida de los santos, de entender los testimonios y lo que vive cada santo en su realidad, en su época, en su momento, en su familia, en su historia. Yo he tenido la oportunidad no solamente de acogerme a San José, sino muchos santos, y creo que Dios se vale también de ellos para hacer como un poco esos mensajeros de amor y de abogar por nosotros. Eh, la mayor de todas es la intercesora, o sea, la Virgencita es la que claramente es la mamá, la que no se le puede decir que no, y Dios lo sabe, o sea, Jesús sabe que el papel de su mamá también es venir a interceder por nosotros y como mamá intensa venir a recordarnos 800.000 veces y todas las veces que ella lo quiera, que tenemos que acercarnos y vivir nuestra fe con compromiso. O sea, no es un tema de perfección, pero por lo menos de persistencia y de seguir caminando todos los días en intentarlo, en acercarnos, en cada día levantarnos de esas pruebas. Entonces yo creo que la Virgen es uno de los modelos más importantes. San José viene ahí en continuidad y es
también como a través de todas esas virtudes nos puede ir acercando a Dios. Y el resto de los santos, eh, para mí juegan un papel importante, porque es que ahí, como lo decía ahorita, o sea, nos muestran la humanidad, los obstáculos reales, ¿sí? Las enfermedades, las pruebas. Por ejemplo, uno de mis santos favoritos también es San Antonio de Padua, que muchas veces en el popularismo se ve es como el patrón de las vocaciones o de los novios, de que uno le pide a San Antonio un novio para estar. Pero cuando estuve inclusive en esta peregrinación también con Cata, yo hablaba con el padre César y yo le decía, quiero entender un poco más de San Antonio. Y San Antonio fue un hombre, por ejemplo, que vivía y tuvo muchas pruebas de soberbia, ¿sí? Y tuvo pruebas de soberbia difíciles que le hacían entender que el amor de Dios no era algo racional, sino que el amor de Dios era algo emocional y espiritual a la vez, y cómo fue moldeando Dios su corazón para después él ser un mensajero real de palabra hacia los demás, ¿sí? De cómo a través de lo que él decía y él hablaba, Jesús mismo se hacía visible para los demás a través de esa representación del niño Jesús. Por ejemplo, para mí, yo creo que los santos también llegan cuando uno necesita aprender sobre algo, ¿sí? Cuando uno necesita vivir ¿cómo decirlo? Como alguna reflexión sobre algo puntual en tu vida. Entonces, en mi caso, en ese momento llegó San Antonio a enseñarme a confiar más en mis talentos de palabra, por ejemplo, de saber hablar, de saber, porque a pesar de que siempre he sido muy buena escuchando, no es que me haya costado, pues a veces hablar, he tenido la oportunidad de hablar en públicos grandes, pero hoy en día yo digo, la capacidad no es tanto de la cantidad, sino es la capacidad del mensaje de confiar en ti mismo, primero, y también confiar en que Dios está hablando a través de ti. Entonces, son reflexiones de pronto un poco profundas, pero que cuando tú empiezas a acompañar a esos amigos en la fe, que son los santos, que ya han tenido la oportunidad de vivir todo lo fuerte, pero nos confirman primero el regalo tan grande de vivir en el reino de Dios, en esa promesa divina que nos hace Jesús a cada uno. Eh, para lo que fue realmente la salvación, que fue el resucitar a ese encuentro con el Señor y que nos está esperando para ese cielo. Creo que es ese ejemplo de valentía, de sí poder, persistir, de no desistir. Y hoy en día, pues, cada vez aparecen más santos y esperamos seguir anhelando esa santidad, no solamente en ellos, sino también en nosotros, y que pueden haber muchos, un montón de santos que nunca fueron protagonistas, igual que San José, ¿sí? Pero que hoy en día el Señor ha permitido también tener esa revelación con muchos santos que tienen mucho que contar en sus historias, ¿sí? Nosotros tuvimos la oportunidad también de estar, por ejemplo, visitando en su momento a Carlo Acutis, en ese momento no era santo, hoy en día ya lo es, y pudimos tener esa gran bendición de poder estar allá y ver como un joven, igual que yo, inclusive mucho menor, tenía la capacidad de entender el plan de Dios en su vida y que le entrega su vida al Señor de cierta forma a través de esa evangelización digital, a través de ese encuentro en la Eucaristía y de esa humildad tan grande de un niño con un montón de privilegios que lo único que quería era anhelar el cielo porque lo tenía todo y pudo anhelar muchas cosas humanas, ¿no? Poder, riquezas, muchas cosas. Pero Dios le puso en su corazón desde el primer minuto estar en ese encuentro por los pobres, no solamente los pobres materialmente, sino los pobres de espíritu que no creían en el milagro eucarístico, que no creían en tantas cosas tan bonitas. O sea, sí, acá nos podríamos quedar 3 días hablando de santos porque me parecen maravillosos. Tuvimos también la oportunidad de estar con San Francisco de Asís, que es uno de mis santos favoritos enormemente, y Dios te va mostrando eso. Creo que, bueno, eso ya como para complementar y continuar, me pasó también uno de los primeros santos que yo conocí, porque yo decía, bueno, ¿eso santos qué? O sea, uno para qué quiere conocer la vida de ellos. El primer santo que yo conocí fue el Padre Pío, ¿sí? Y ver esa entrega de un hombre a su fe, que tuvo que vivir tanta persecución y tanto caos en su vida, y como también el Señor, a través de un dolor real físico, a través de esos estigmas, como también le permitió llegar a esa santidad y a ese cielo, y como Él ayuda a tantas personas, a tantas mujeres, a tantas personas enfermas, a tantas personas que buscaban también esa reconciliación en la confesión. Entonces creo que los santos son los mejores amigos que uno puede tener,
ayudar, pedir, o sea, pedirles ayuda en lo que uno necesite para diferentes cosas, ellos van mostrando también. Y yo creo que lo bonito es que ellos se aparecen, o sea, no sé cómo decirlo, no tanto físicamente, sino es como que me ha pasado, ¿no? Entonces llega alguien con un regalo, mira, te traje esto, tan, una estampita de San Antonio de Padua, mira, esto, no sé qué, una imagen del Padre Pío. Entonces como que todo el tiempo ellos están ahí, ellos están presentes y es saber que no estamos solos tampoco en este camino de fe, que hay muchos santos intercediendo por nosotros y también, pues primero nuestros papás espirituales, o sea, la Virgen y San José, y de resto todos esos hermanos en la fe que ya están en esa gracia del cielo. Y conociendo la historia, viéndolo, escuchándolo, hoy en día, ¿cuál crees que sería el consejo o la frase que San José nos diría si estuviera en estos momentos? Si San José estuviera en este momento, mm, pues puede ser un poco cliché, o sea, como muy común, pero yo creo que es confiar en Dios aunque nuestra mente no, aunque nuestro entendimiento no lo logre ver, uno. Y dos, es el que vive con virtudes se libra del pecado. El que cada vez tengamos la capacidad de reconocer que debemos trabajar en algo, o sea, por ejemplo, a modo, digamos, personal, digamos, uno de los pecados que más recaigo yo son temas de soberbia, pero en ese sentido, qué nos muestra el Señor? Pues vivir en la humildad, ¿sí? Entonces, cada vez, esa es la batalla que vivimos, si hay un contraste entre el bien y el mal, ¿sí? Si hay un contraste en lo que nos lleva a tentar y alejarnos de Dios, como el Señor, desde su amor y su reconciliación, nos dice, hay que trabajar en esto. ¿Sí? En la humildad, en la caridad, en la templanza, en la justicia, en la prudencia. Eh, Hay tantas herramientas, diría yo, psicológicamente hablando, que Dios nos dio para batallar en estos tiempos. Y creo que San José es ese, es como el general del ejército, que siempre está ahí de frente ante las batallas, que nunca nos deja solos, que sabe dirigir, que sabe acompañar, pero que también sabe batallar las pruebas que nos ha puesto pues Dios, y que también nos pone todo el tiempo el mal para alejarnos de Dios. Entonces creo que sería un poco eso. Sí, yo creo que estuvo aquí a través de tus palabras, iluminó las conversaciones, nuestras ideas. Ya es el principio. Tenemos un corazoncito, hemos hecho el trabajo para Dios. De nuevo, María José, muchísimas gracias. Un testimonio hermosísimo. Gloria a Dios, San José, y que San José nos siga acompañando, nos siga enseñando para ver si copiamos todas esas virtudes que a veces nos cuestan tanto. Y pues a ustedes muchas gracias por escucharnos y leernos en este nuevo formato. Mágico, sin despedir. Bueno, Katica, nada, agradecerte nuevamente por la oportunidad de estar acá. Espero que a raíz de todo lo que hablamos en esta conversación, pues traiga muchos frutos para la vida de muchas personas que de pronto están encontrando verdades en este testimonio, en esta conversación. Nada, agradecerte y lo que tú dices, creo que con San José de la mano nunca hay batalla perdida. Los invito pues este jueves que puedan, los que puedan ir a la Eucaristía a pedirle a San José por esas causas imposibles, hacer la consagración también, que es una de las misiones que tenemos, pues digamos así, los josefinos, digo yo, y es que cada vez más, pues los que vivimos la fe podamos tener esa consagración y ese encuentro profundo con San José, con la Virgencita, con nuestro Señor, y que sea San José, pues ese cuidador de sus familias y de sus hogares y también de sus corazones. Gracias, Cática.